Se ve perfecto. Sí, perfecto. Y ahora avanzaremos con... Bien, el primer caso se trata de una paciente que se llama Rebeca. Es una mujer de 88 años, hipertensa, como la mayoría de las mujeres de esta edad, y además hipotiroidea. Hace 3 años le diagnosticaron un hipotiroidismo y le recetaron 50 gamas de tiroxina. Es una paciente que cognitivamente, a pesar de su edad, está impecable y utiliza un par de medicamentos para el tratamiento de la hipertensión arterial. El año pasado, el 20 de febrero, la paciente, que estaba en perfectas condiciones generales, amaneció con náusea y con mucho desgano y no se quiso levantar. Y siguió así en los 2 días siguientes, por lo cual su hija, muy preocupada, la llevó a un servicio de urgencia. En el servicio de urgencia le tomaron algunos exámenes de laboratorio y le encontraron en los electrolitos una anatremia de 120 mg por litro. Y además le midieron hormonas tiroideas y tenía una TSH suprimida. Bueno, le pusieron suero fisiológico para tratar de subirle la anatremia y le dijeron a la hija que le bajara la dosis de tiroxina de 50 a 25 gramos y la mandaron para la casa. La paciente en los 2 días siguientes siguió con náuseas, con mucho desgano, y la hija la notó que estaba como muy lacia, ¿ya? Y se había empezado a poner lenta desde el punto de vista mental, siendo que la señora era muy ágil mental. Así que la hija la llevó al servicio de urgencia nuevamente, pero a otro hospital. En el nuevo servicio de urgencia, vieron los exámenes anteriores, le tomaron exámenes nuevos y le encontraron una anatremia esta vez más baja, de 118 mg por litro. Y por supuesto decidieron hospitalizarla. En la evaluación inicial de la hospitalización, la enferma estaba vigil, pero estaba un poco confusa. El ciclo vital era normal. La presión arterial, si bien era normal, era un poco baja para una persona de su edad y no cambiaba con los cambios de posición. El examen físico era anodino, no había nada que llamara la atención. No había edema, no tenía vello axilar ni pubiano. Y el examen neurológico general era normal. Los reflejos tendinosos estaban un poco apagados. La cosa es que esto era un día viernes, ¿ya? Bueno, a la enferma le tomaron exámenes de laboratorio además de la anatremia, que mostraron que tenía una función renal normal, tenía una uremia y creatinina normal baja, la glicemia y la albúmina de sangre estaban normal, el hemograma era normal, un examen relativamente moderno, que es el BNP, que sirve para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, también estaba normal, y un examen de orina no mostró alteración. Bueno, el doctor que la vio en urgencia la hospitalizó y le recetó 1500 cc de suero fisiológico para 24 horas. Y como era viernes, la paciente el día sábado y el día domingo siguieron con el mismo tratamiento. El día lunes llegaron los residentes de la sala donde la paciente se había quedado hospitalizada y que iban a hacer su nuevo médico tratante. Encontraron que la enferma clínicamente estaba en las mismas condiciones que habían descrito en el ingreso. El día domingo, el doctor de guardia le había pedido un escáner de cuello, tórax, abdomen y pelvis, que no había mostrado alteraciones. Y en los exámenes de laboratorio del lunes temprano, la anatremia había bajado otro poco, tenía 117 mg por litro, con un cloro a la misma altura, y la función renal no se había alterado. Bueno, los residentes quedaron un poco sorprendidos de cuál será la causa de hiponatremia en esta señora, que no es evidente, ¿ya? Muchas veces los pacientes con hiponatremia tienen causas que son muy, muy evidentes y no constituyen un problema diagnóstico. Esta vez parece que lo iba a hacer. Cuando uno se mete en un libro y revisa hiponatremia, dicen que lo primero que uno tiene que hacer es tomarle la molaridad al plasma y a una muestra de orina. Dicen que después uno tiene que mirar la glicemia, porque cuando los pacientes tienen hiperglicemia, sale agua de la célula al extracelular y diluye el sodio.
de las reglas que conviene recordar es que por cada 100 miligramos por decilitro que sube la glicemia de 200, la natremia baja a 1.6 mg por litro. Es decir, el paciente se empieza a diluir. Y lo tercero que recomiendan es evaluar clínicamente el volumen extracelular. Bueno, en Chile, por alguna razón que no conozco, en la mayor parte de los hospitales no hay osmómetro, ni para medir osmolaridad plasmática ni osmolaridad urinaria. La glicemia en esta enferma fue normal, así que no iba por ahí la cosa. De tal forma que recurrimos a evaluar clínicamente el volumen extracelular. Un paciente puede tener hiponatremia por un volumen extracelular aumentado, o un volumen extracelular disminuido, o un volumen extracelular aparentemente normal. Veamos el primer ejemplo. ¿En qué condiciones el volumen extracelular puede estar aumentado? Cuando hay insuficiencia cardíaca, cuando hay acidosis hepática, cuando hay insuficiencia renal y cuando hay un síndrome nefrótico. Esta paciente no tenía síntomas ni signos del examen físico de insuficiencia cardíaca. Los exámenes de laboratorio que contaban no eran compatibles con insuficiencia cardíaca. No había signos clínicos de cirrosis hepática, ni tampoco de insuficiencia renal, ni menos edema. Así que por ahí no iba la causa de su hiponatremia. También, como les decía, el volumen extracelular puede estar disminuido, fundamentalmente y lo más frecuentemente por pérdidas gastrointestinales, como diarrea, vómito, obstrucción intestinal o una pancreatitis aguda, por ejemplo, o por pérdidas renales. En esos casos, ya sea por diurético o por diuresis osmótica, por ejemplo, en un caso de una diabetes descompensada, o una insuficiencia suprarrenal, o alguna nefropatía perdedora de sal, que es un trastorno muy poco frecuente. Por supuesto que un paciente puede perder volumen extracelular si tiene quemaduras extensas o tiene una sudoración muy copiosa, pero es raro. Esta enferma no tenía antecedentes anamnésticos de la familia que diera que hubiera tenido pérdidas digestivas, ni las tuvo en los primeros días de hospitalización. Tampoco había nefropatía ni uso de diurético. El laboratorio no era compatible con insuficiencia suprarrenal y no había signos clínicos de déficit de volumen extracelular, como hipotensión ortostática o hipotensión arterial, taquicardia, etc. Y además, la enferma había recibido bastante suero fisiológico durante el fin de semana, y sin embargo, como vieron ustedes, la natremia era peor. Así que era muy poco probable que la enferma tuviera un BEC disminuido. De tal forma que nos va quedando la tercera categoría, que es el volumen extracelular clínicamente normal. ¿Esto en qué condiciones se ve? Se ve en pacientes con polidipsia psicógena, que es un trastorno raro y en general ocurre en esquizofrénicos que realmente tienen una crisis de ingesta acuosa y se toman 8, 10 o 15 litros de agua en 24 horas y el riñón no es capaz de deshacerse de esa cantidad de agua en ese tiempo. Las náuseas, el estrés crónico o el dolor crónico son situaciones que aumentan la hormona antidiurética y pueden producir hiponatremia. Hay también algunas causas endocrinas, como el hipotiroidismo severo, no el hipotiroidismo corriente, y el déficit de cortisol cuando hay algún problema en la hipófisis. El clásico síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, y también puede ser una complicación después de una resección de un tumor vesical por vía endoscópica. Cuando uno piensa en síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, hay 4 grandes causas: drogas, o sea, medicamentos, cánceres, enfermedades torácicas o pulmonares, o enfermedades neurológicas. En esta enferma fácilmente podemos descartar la mayoría de las que están en la lista, ¿ya? Y nos vamos quedando con las náuseas. Sin embargo, la enferma tenía náuseas de hacía 4 días y pudiera ser una consecuencia de la hiponatremia, o un déficit de cortisol, o un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y si seguimos podando el diagnóstico diferencial, esta enferma usa 2 drogas para la hipertensión y una para el hipotiroidismo, que son drogas que no están puestas en la lista de las drogas capaces de producir este síndrome, con un escáner de cuello a pelvis uno
podía descartar razonablemente la presencia de un cáncer, de alguna enfermedad torácico-pulmonar, y el examen neurológico, salvo la lentitud, la enferma no tenía otra manifestación. Bueno, quedamos en las mismas hasta ese momento. Ahora, cuando tiene un paciente complejo, ¿no? Y que ha revisado todos los elementos disponibles, una de las cosas que uno debe hacer es ponerse a pensar y darle una nueva mirada a los elementos que uno tiene. Y veamos. Esta enferma tenía una TSH de 0.01, o sea, muy baja, lo suprimía, tomando solamente 50 gamas de tiroxina. Es muy poca tiroxina como para poder producir una supresión de la secreción de TSH hipofisiaria. También yo les conté que la enferma, si bien era una viejita de casi 90 años, no tenía vello axilar ni pubiano. Y también la enferma no tenía otras patologías o drogas causantes de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. De tal forma que se pensó en la hipófisis. A lo mejor esta enferma tiene un déficit de cortisol por un problema en la hipófisis. Y una de las causas que pueden producir que la hipófisis funcione mal es la existencia de un tumor hipofisiario, que son tumores benignos, pero que producen problemas endocrinos severos. Así que a esta enferma le hicieron un perfil hormonal del eje hipotálamo hipofisiario y le hicieron una resonancia magnética del cerebro. El perfil mostró algunas cosas curiosas. La señora, obviamente, a los 88 años menopáusica, ¿no? Así que sus niveles de hormona femenina, de estrógeno, es bajísimo. Pero las gonadotrofinas, que son las hormonas que estimulan a los ovarios, deberían estar muy altas y estaban muy bajas. La hormona de crecimiento, ¿ya? O uno de sus derivados, también estaba bajo los límites normales. Y los niveles de cortisol plasmático, que si bien estaban dentro de un rango normal bajo, era muy bajo para la situación en que estaba la enferma, que era una situación obviamente de estrés. Y la CTH, que es la hormona que estimula, ¿no es cierto?, la secreción de cortisol por las glándulas suprarrenales, está suprimida. Así que eso, desde el punto de vista bioquímico, era compatible con un panhipopituitarismo, o con una falla global de la hipófisis. Y la resonancia que mostró que la enferma tenía un tumor suprarrenal, como el que ustedes ven en la foto de la derecha. ¿Qué se hizo? Bueno, se hizo el diagnóstico de un hipopituitarismo secundario a un tumor hipofisiario. Se le dejó hidrocortisona endovenosa por 3 días y luego se le dejó terapia de reemplazo con cortisol oral, manteniendo la dosis de tiroxina que la enferma usaba habitualmente. ¿Y qué pasó con ella? Bueno, la señora Rebeca en los primeros días tuvo una poliuria importante, porque se empezó a deshacer de toda el agua que había retenido durante los días previos. Su nivel cognitivo se normalizó completamente, recuperó su energía vital. De hecho, le pidió a la hija que le llevara un tejido que había dejado inconcluso. Su natremia, que había estado en 117, mejoró a 131 en 4 días, y la enferma se fue de alta con suplementación hormonal, con tiroxina y con cortisol, ¿ya? Y en manos de un endocrinólogo para su seguimiento por la presencia de este trastorno y del tumor hipofisiario. Este caso es un caso de hiponatremia crónica. Vamos a ver un segundo caso distinto. Esta paciente se llama Angélica y es una mujer de 18 años, como probablemente algunos de los que están viendo esta charla, universitaria, está en primer año de universidad y una amiga y unos amigos le invitaron a asistir a una fiesta electrónica a la cual ella no había ido nunca, era de provincia. Bueno, ese día se fueron al lugar donde iba a hacer esta fiesta, llegaron como media hora antes de que abrieran la puerta, a las 11:30, y en la previa se tomó esta niña y sus amigos una lata de cerveza cada uno. Como un cuarto de hora antes de que abrieran la puerta, uno de los amigos le ofreció una pildorita a esta niña, Angélica,
y le dijo que esta pildorita le iba a dar mucha energía y que iba a poder bailar toda la noche y que no se iba a cansar. Y ella se la tomó. A las 24 horas abrieron el acceso a la fiesta, en que había más de 500 personas. Por supuesto, el lugar era oscuro, solamente iluminado por muchas luces láser y con música electrónica de alto volumen. Bueno, la niña y sus amigos empezaron a bailar, como lo que se ve en la diapositiva, y como la 1:15 empezó a sentir mucho calor. La boca se le puso muy seca y presentó mucha sed. Había bar abierto, así que fue y se tomó una cerveza, y para no tomar más alcohol, se tomó varias bebidas, con lo cual la sed aplacó muy poco. Como a las 4:10 de la mañana empezó con cefalea intensa y con náusea, así que fue al baño, tuvo algunos vómitos, se sintió mejor y después siguió bailando, pero la sed y la sequedad de la boca persistieron, por lo cual siguió acudiendo al bar frecuentemente a beber, esta vez agua helada. Como media hora después, se sintió mareada, se sintió un poco confundida, así que decidió salirse de la pista y se fue a un rincón donde habían otras niñas que estaban sentadas en el suelo, probablemente ebrias. Y se quedó ahí. A las 7 de la mañana terminó la música y volvió la luz. Y la fiesta se terminó. La amiga y los amigos se reunieron a las 7:10 en el auto, ¿ya? Y eran las 7:20 y Angélica no aparecía. De tal forma que la fueron a buscar, encontrándola dormida en el suelo y con su ropa con vómito. Pensaron que estaba borracha, así que el más fortachón de los amigos la tomó en brazos, la subieron al auto, la llevaron a su casa y la acostaron en su cama a dormir la mona. Bueno, en el departamento quedó ella y quedó la amiga que vivía con ella, quien como a las 12:30 de la mañana sintió unos ruidos en la pieza de su amiga. Entró y vio que su amiga estaba con convulsiones generalizadas. Llamó a la unidad de coronaje móvil y la llevaron rápidamente al hospital, donde ingresó alrededor de la 1 de la tarde a la unidad de emergencia. Estaba en coma y presentaba convulsiones generalizadas. Los doctores que la atendieron le pusieron lorazepam endovenoso, por lo cual las convulsiones cesaron, persistiendo el coma. Le tomaron exámenes de rutina y al examen físico la presión estaba un poquito elevada, ¿ya? Había midriasis bilateral y muy poca respuesta al dolor. Así que sospechando un trastorno cerebral, la trasladaron de urgencia al escáner para hacerle un escáner de cerebro. Y este escáner de cerebro mostró un edema cerebral intenso. Ustedes pueden ver, aunque no sean expertos en escáner, pero este es un escáner de cerebro en que no se ven los surcos entre medio de las circunvoluciones. Eso es porque el cerebro está muy hinchado. Bueno, salió el escáner, recibieron los resultados de los exámenes de laboratorio, que mostraban que la glicemia era normal, la función renal estaba normal, hicieron el electrolito, ¿ya? Y este hospital contaba con osmolaridad plasmática y urinaria, y vieron que la osmolaridad plasmática estaba muy descendida, tenía 242 milimoles por kilo, lo normal es alrededor de 280, 285. Y sin embargo la orina, que uno esperaría que estuviera muy diluida, estaba mucho más concentrada que el plasma, y esto se correlacionaba con una atremia de 121 miligramos por litro. La función renal estaba normal y se diagnosticó una hiponatremia aguda, sintomática. Esto hace que se levanten banderas rojas porque es una emergencia. ¿Y una emergencia por qué? Porque cuando alguien tiene una hiponatremia aguda sintomática importante, se produce edema cerebral, entra agua a las neuronas y a las células del cerebro, el cerebro se empieza a hinchar y como el cráneo es rígido, no es expansible, de repente el cerebro al hincharse, por la única parte que puede tratar de liberarse un poco el edema por el agujero magno, y eso puede producir una herniación del tallo cerebral, un paro respiratorio, paro cardíaco y muerte. Bueno, ¿cómo se llegó a esta situación?
El responsable fue la tabletita, la pildorita que le convidó el amigo para no cansarse, que es el famoso éxtasis, que es una metanfetamina. Esta droga produce liberación de neurotransmisores como la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. También inhibe la recaptación de serotonina, es decir, uno queda como las neuronas muy estimuladas por serotonina. ¿Ya? Esto produce una sed intensa, llegando a ingerir una gran cantidad de líquido, produce hipertermia, da calor, como lo que presentó esta niña, y los metabolitos de esta droga aumentan la liberación de hormona antidiurética, que lleva a retener el agua ingerida en forma abundante y producir hiponatremia, y si esta es muy severa, producir edema cerebral, también puede haber edema pulmonar, y esto puede ocurrir entre 2 y 12 horas de ingerir una pastilla. Este es un trastorno que además de grave tiene una alta mortalidad, y lo presentan generalmente mujeres jóvenes, más que los hombres. Bueno, el éxtasis eleva el ánimo, produce euforia, produce extroversión y aumenta la empatía. Se sienten, pues la gente que toma esto se siente como amigos de todo. Siente mucho bienestar personal, una sensación de felicidad y aumenta mucho la sociabilidad. ¿Ya? Esa es la razón por la cual la gente que emplea esta droga la usa. Bueno, ¿cómo fue tratada? Le pusieron un bolo de 100 ml de solución salina al 3%. Recuerden que el suero fisiológico que recibió la señora del caso anterior era el 0,9%. Esto es más de 3 veces, tiene más de 3 veces cloruro de sodio que el suero fisiológico. ¿Y cuál es la idea? Que al subir la natremia se reduce el edema cerebral. Estos bolos, si la paciente sigue con convulsiones, se puede repetir 1 o 2 veces más. Y posteriormente se sigue con solución salina del 3%, esta misma solución, aproximadamente 1 ml por kilo por hora. O sea, en esta niña, por ejemplo, 65 ml por hora. La idea es subir en las primeras 2 o 3 horas, entre 1 y 2 ml equivalentes, la natremia con que ingresó. Y posteriormente, que han pasado las convulsiones, uno trata de subir entre 0,5 y 1 ml equivalente por hora, pero con un límite. No hay que subir más de 10 ml equivalentes en 24 horas, es decir, si llegó con una natremia de 118, no deberíamos subir dentro de las primeras 24 horas más de 128. E idealmente, con 5 o 7 ml equivalentes que uno suba, puede ser suficiente. ¿Qué ocurrió después? A las 24 horas la natremia era de 128. La enferma empezó a recuperar la conciencia después de las 24 horas. Tuvo una poliuria de más de 5 litros. Esto porque se empezó a deshacer de todo el agua que tenía retenida, que era obviamente fruto del agua que había tomado por esta sed intensa, y pudo ingresar 48 horas después en condiciones normales. Por suerte se salvó, pero no todos pueden contar el mismo cuento. Este es un caso de hiponatremia aguda. Y el tercer caso que vamos a ver es de este viejito, igual que la abuelita anterior, también tiene 88 años, se llama Marcial, es un viejito que vive en una casa de ancianos, tiene hipertensión arterial, tiene un marcapaso, tiene una demencia moderada, hace un año que está postrado en cama después de un accidente vascular, que lo dejó con hemiplegia y con afasia, tiene un trastorno de la deglución, por lo cual hizo algunas neumonias por aspiración, que al final culminaron con que le instalaron una sonda nasogástrica para poder alimentar. Usa un tranquilizante mayor para dormir, para que no se agite en la noche. Usa un medicamento para la demencia y para la hipertensión arterial y para el colesterol. Bueno, a este abuelito lo llevaron al servicio de urgencia, igual que la niña anterior, porque tuvo un empeoramiento de sus condiciones generales en los últimos 3 días. Estaba soporoso, había orinado escasamente en sus pañales, no tenía deposiciones. Al examen físico general no tenía fiebre, tenía una piel redundante, con un signo de pliegue de 2 cruces, las mucosas estaban secas, había un déficit muscular
marcado, no se movilizaba espontáneamente. Y el examen segmentario, bueno, no tenía diente, tenía una sonda nasogástrica instalada, tenía su marcapaso, se palpaba que el colon estaba con deposiciones y estaba rígido y, por supuesto, con su hemiplegia espástica. Hicieron algunos exámenes de laboratorio, que vamos a ver a continuación. Hicieron una radiografía de tórax para descartar que no tuviera una nueva neumonía y que esa fuera la causa del compromiso de conciencia. Y le hicieron un cateterismo urinario para obtener orina y ver si había signos de infección urinaria, que no lo había. De los exámenes que le hicieron, destacaba que tenía un hematocrito del 50%, es decir, tenía harto glóbulo rojo, bastante más que lo que uno encuentra en un paciente de esta edad. Al revés de los dos pacientes anteriores, este paciente estaba con hipernatremia. Tenía un sodio de 172 mg por litro. Y tenía la uremia elevada, sin que hubiera elevación de la creatinina, lo cual hacía pensar que probablemente había un cierto grado también de hipovolemia. Bueno, se diagnosticó una hipernatremia severa. La hipernatremia se desarrolla o cuando no hay agua disponible, como en el desierto, o cuando el mecanismo de la sed está alterado o el paciente no puede tragar, o mucho más frecuentemente, cuando el paciente no puede obtener agua por sí misma, como este abuelito, y no se la aportan en forma suficiente. La etiología de hipernatremia hay hartas, pero en la práctica son muy pocas las que uno ve. Puede haber una sobrecarga de sodio, eso lo ve de repente en pacientes hospitalizados, especialmente en pacientes que estaban o están en la unidad de cuidado intensivo y que han recibido soluciones salinas como en su reanimación o en el tratamiento de la acidosis metabólica, han recibido una cantidad abundante de soluciones de bicarbonato de sodio. Pueden haber trastornos hipotalámicos, que son raros. También puede haber pérdida de agua que pase bruscamente del extracelular al intracelular en forma transitoria. Por ejemplo, en las convulsiones, pero son trastornos raros. Hay que quedarse que si alguien tiene hipernatremia por sobrecarga de sodio, ¿ya? Eso es iatrogénico. Pero mucho más frecuente es que un paciente tenga hipernatremia por tener pérdidas de agua no reemplazadas. Estas pérdidas de agua pueden ser urinarias, por ejemplo, cuando un paciente tiene diuresis osmótica, porque tiene glucosuria, por ejemplo, en diabetes descompensado, o porque le han pasado durante muchas horas manitol, o porque el paciente está excretando mucha urea por la orina, como puede verse en la fase de recuperación de una insuficiencia renal aguda, y también cuando los pacientes los alimentan con una sonda nasogástrica, con una solución muy rica en proteínas. También un paciente puede perder mucha agua por la orina cuando tiene una diabetes insípida, ya sea por un trastorno central, hipoglicemiario o hipotalámico, o cuando el riñón no responde a la hormona diurética, que es lo que se llama diabetes insípida nefrógena. Mucho más frecuente todavía es que estas pérdidas de agua no reemplazadas sean gastrointestinales, diarrea, vómitos en general. También, en teoría, uno pudiera tener una hipernatremia por una pérdida cutánea a través de la piel, por una sudoración muy importante. En pacientes que están en lugares así como Irak, esos lugares en el verano que pueden hacer 45 o 48 grados de temperatura, claro, ahí uno puede perder una cantidad de agua importante que si no es reemplazada puede generar una hipernatremia. ¿Cuál es la causa más probable de la hipernatremia en este abuelito? Bueno, este paciente no puede obtener agua por sí mismo porque no se puede movilizar, tampoco puede hablar porque está fásico, y obviamente no le aportan la cantidad de agua suficiente, de tal forma que durante varios días las pérdidas obligadas de agua que uno tiene no han sido reemplazadas. Una pregunta que uno se tiene que hacer en los casos de hipernatremia y también, por supuesto, en la de hiponatremia, ¿esto es agudo o esto es crónico? ¿Se entiende? Hipernatremia aguda, la que ocurre en menos de 48 horas y es una emergencia y requiere corrección rápida, o crónica, cuando ocurre en más de 48 horas
lo cual no es una emergencia y la corrección que requiere es más lenta. Uno cuando se mete en los manuales frecuentemente encuentra fórmulas como para tratar de estimar la cantidad de agua que le falta a un paciente hipernatremia. Esto yo diría que no es muy útil, ¿ya? Tiene la utilidad de poder hacerse una idea de cuánta agua le puede faltar al enfermo, pero no para el tratamiento. Y esta fórmula dice que el déficit de agua es igual al agua corporal total por el sodio actual partido por el sodio normal menos 1. En este abuelito, si nosotros pensamos que pesa 50 kilos y que su agua corporal total es el 50% de su peso, sería 25. Y si uno piensa que divide los 172 por 140 y le resta 1, queda 0,22, y lo multiplica por el agua corporal total, significa que a este viejito le faltan como 5,5 litros de agua. Esto es como para hacerse una idea, ¿ya? No es para hacer literal la reposición en su tratamiento. Bueno, en la hipernatremia crónica recomiendan usar 1,35 ml por kilo por hora. En este abuelito, si pesa 50 kilos, serían 70 ml por hora de suero glucosado al 5%. ¿Y hasta cuándo corregimos? El objetivo es de alcanzar unos 10 megaequivalentes en las primeras 24 horas. Igual que la hiponatremia, no pasarse de 12 megaequivalentes en 24 horas. También si el paciente sigue teniendo pérdidas activas, diarrea, por ejemplo, que no era el caso de este abuelito, hay que considerar eso en la reposición. Bueno, ¿y qué pasó? 5 días después, con ese régimen de administración de agua como suero glucosado al 5%, el abuelito recuperó su natremia a 138 mg por litro. ¿Ya? Recuperó su estado de alerta y sus condiciones normales y pudo ser dado de alta a la casa de reposo en que estaba en sus condiciones basales. Bien, este es un caso de hipernatremia crónica. No les puse hipernatremia aguda porque es un caso muy poco frecuente, pero estos casos que ustedes vieron en esta charla son casos que les pueden tocar, y por eso preferí presentarles estos 3 casos y no tocar el tema de hipernatremia aguda. Bien. Ahora tengo que... Eso. Gracias, Jorge. Supongo que estuvo en el tiempo, sí. Estuvo en el tiempo. Sí. Muchas gracias, doctor. Tenemos un par de preguntas. Ya. No sé si las puede ver o si las leemos nosotros. Verlas no las veo. Abajo hay una sección que dice pregunta y respuesta. A ver. ¿El chat será? Al lado del sí, chat. al lado del chat. Question and answer. Ya, perfecto. A ver. Bien, Katia Cárdenas. Doctor, generalmente se corrige la anatremia hasta que el paciente se haga asintomático o hasta llegar a valores normales. Sí, buena pregunta. En las hiponatremias agudas, uno debería llegar hasta tener una anatremia normal, pero no más de 10 a 12 megaequivalentes en las primeras 24 horas. Eliminando el factor que la ha causado, lo habitual es que eso suceda de forma espontánea. En los pacientes con hiponatremia crónica, que sean sintomáticos, basta que el paciente se ponga asintomático. Hay muchas condiciones en las cuales es imposible obtener una anatremia normal. Paciente con cirrosis, con insuficiencia cardíaca, ahí no es necesario llegar a valores normales, solamente que el paciente esté asintomático. En el segundo caso, la paciente podría quedar con algún daño cerebral debido al edema. Bueno, la enferma se fue a las 48 horas en condiciones normales y si no presentó edema, no presentó, digamos, complicaciones, es de esperar de que quede absolutamente normal.
Es posible que un paciente no responda después de varios bolos, mi flujo sería el 3%, y ya me han subido la natremia y los 10 mg por litro. En realidad, no ocurre eso por lo siguiente. Si la paciente tiene función renal normal, por supuesto. Porque si ustedes le pasan una carga de sodio alta, el organismo que no tiene un déficit de volumen extracelular, que tiene una volemia normal, el riñón se va a deshacer de esa sal, y para poder deshacerse de la sal, va a botar agua. Así que necesariamente va a ocurrir eso. ¿Las hiponatremias crónicas leves se pueden estudiar en forma ambulatoria? Claro. Uno muchas veces en un policlínico de medicina interna o cardiología, si le ha pedido exámenes de control a un paciente con insuficiencia cardíaca o con cirrosis, uno se encuentra pacientes que tienen 130, 131, 132 de natremia. Por supuesto, no se hospitalizan y se manejan crónicamente. En caso de mieloneurosis central pontina, ¿cómo procede? Bueno, el problema es que tiene una corrección rápida de una hiponatremia crónica. Por ejemplo, si uno de repente corrige que esos 20, 25 mil equivalentes de sodio en 24 horas, eso suele producir un daño en la glía y en las células que, los oligodendrocitos, etcétera, las células que producen la mielina, y se produce una desmielinización no solamente en la protuberancia, sino que en distintas partes del cerebro, y el enfermo o se muere, o queda en estado vegetativo persistente, o queda tetrapléjico. ¿Ya? Ahí no hay nada que hacer. Eso no tiene remedio. ¿Ya? Si el paciente es diabético, podemos usar otro suero como cloruro de sodio. Claro. Digamos, en los pacientes diabéticos es frecuente que además de la hiponatremia producida por la hiperglicemia, tengan un déficit de volumen extracelular. Uno primero tiene que tratar de restablecer la volemia y después se preocupa de la osmolaridad. ¿Cuándo tomar un TAC de cerebro en caso de hiponatremia? Ya, en caso de hiponatremia crónica, si uno no sabe de qué le pasa al enfermo, como las patologías del sistema nervioso central pueden producir un síndrome de secreción apropiada antidiurética, allí, como parte del workup, hay que tomar un escáner de cerebro. De repente uno se encuentra con tumores cerebrales y ahí está la causa de la hiponatremia. En el tercer caso, ¿qué indicaciones debe tener el paciente al alta? Bueno, es frecuente, por ejemplo, que los abuelitos en las casas de ancianos, de repente los traten, los alimenten con Ensure, ¿ya? Y le pasan, por ejemplo, 1,5 litros o 2 litros de Ensure, y punto. ¿Ya? Uno, además, requiere por lo menos 1 litro de agua, ¿ya? Porque si recibe solamente la papilla de alimentación, es muy probable que desarrolle una hiponatremia. Así que eso es lo que hay que advertirle a las personas que cuiden a estos abuelitos, que siempre hay que por la zona de alimentación, además de los alimentos, hay que pasarle agua. Si le pasan más agua de la cuenta, no hay problema porque el riñón lo va a botar. El problema es cuando le pasan menos, como fue este caso. Perfecto. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, gracias por la invitación. Veo que el doctor Quique ya se conectó. Él da muy buenas conferencias, así que yo creo que la van a gozar. Muchas gracias. Bueno, Gracias, doctor. antes de empezar la siguiente ponencia,